Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy y pues el tema que nos van a compartir es interesante por la información que nos van a dar. Les pido que pongan mucha atención y el día de hoy nos acompaña el policía de investigación, se llama Raciel Muñoz Sánchez, de la Subsecretaría de Investigación Especializada. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Para nosotros es un gusto estos espacios con ustedes. Y bueno, como lo hace mención, nosotros somos de la Subsecretaría de Investigación Especializada, que pertenece a la ONU. Independientemente del trabajo operativo que realizan nuestros compañeros, tanto patrullaje, la seguridad, en los municipios y en todo el estado, a nosotros como subsecretaría nos dan hoy en día la función, la facultad de realizar actos de investigación de delitos de alto impacto, como es el secuestro, la extorsión, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas y algunos otros de leyes especiales como delitos ambientales, delitos electorales. Y bueno, hoy en día nos toca esta parte de los actos de investigación. Justamente, como por ahí mis compañeras les dieron un papelito, que es un formato de denuncia ciudadana, para nosotros también es importante recabar toda la información necesaria que nos ayude a prevenir, a combatir y a erradicar estas conductas delictivas. ¿Sí? Anteriormente, ¿qué es lo que hacía el policía? Bueno, le decía a la persona, al ciudadano, vaya al Ministerio Público y realice su denuncia, ¿verdad? Así era como eran en tiempos anteriores. Hoy en día tenemos la obligación de recibir esa denuncia ciudadana, de atenderla. Entonces, justamente parte de la estrategia, también este acercamiento en todos los sectores, uno de los importantes, el sector salud, en donde, bueno, queremos conocer también las necesidades en materia de seguridad que tengan, ya sea cerca de su domicilio, cerca de su trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros identificamos ciertas conductas y como lo vemos ahí en este papelito, ¿verdad? Es el método heurístico, las preguntas de oro, el qué está pasando, cómo está pasando, en dónde, quiénes, cómo lo realizan. Entonces muchas veces nosotros tenemos conocimiento, sabemos, identificamos, vemos lo que ocurre, ¿no? Entendemos esta parte de la falta de credibilidad o falta de confianza.
todos los demás que les menciono. Al abordar mi vehículo observo que no haya personas. Al salir de mi trabajo, al ocupar el transporte público, estoy atento a lo que ocurre. Entonces, si nosotros hacemos todos estos ejercicios de manera constante, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a crear ese hábito, ¿no? Entonces, ahí la importancia de conocer las recomendaciones, pero llevarlas a la práctica todos los días para para evitar ser más susceptibles. El delito del secuestro es un delito que, bueno, afecta en su mayoría a la comunidad, y no solamente por los daños económicos o materiales a los que esto conlleva, sino todo el daño psicológico, emocional que sufre la víctima y los familiares, ¿no? Una persona que sufre un secuestro, bueno, presenta secuelas postraumáticas que le impiden continuar con una vida normal, les impide continuar con sus actividades de día con día que llevaban, ¿no? Y como le menciono, no solamente a la víctima directa, que es quien sufre este delito, esta conducta, sino también a todos su núcleo familiar, a todo lo que le rodea, ¿no? Todas las actividades. Hace mucho tiempo, las principales víctimas del delito de secuestro pues eran personas conocidas por su solvencia económica, por su capacidad económica, por su visibilidad pública, ¿verdad? Hoy en día cualquier persona puede ser secuestrada, ¿no? Hoy en día cualquier persona puede ser secuestrada, y no como lo mencionaba, ganaderos, empresarios, artistas, ¿verdad? Es importante por ello prevenir y llevar estas recomendaciones. Existe una cifra negra en cuanto a las denuncias del delito de secuestro, ¿sí? La cifra negra es todo aquello o esta cuantificación o este porcentaje en cuanto a lo que no se denuncia, ¿sí? Todo aquello que no se denuncia, bueno, pues existen diferentes factores, y dentro de la encuesta nacional de victimización y percepción ciudadana, que también justamente busca tener este dato de por qué no se denuncia, bueno, pues lo reportan, que por pérdida de tiempo, trámites largos, temor a los agresores, falta de confianza a las instituciones en materia de seguridad, o muchas veces porque no se tiene información para poderlo reportar, ningún dato, ¿no? No tenemos datos, no lo denunciamos, y ya lo decía, por temor quizá también a represalias a los secuestradores, ¿no? En este caso. Entonces la cifra negra corresponde al 92.4%. Entonces, si se dan cuenta, de 100 delitos que se cometen de secuestro, solamente se denuncian 8 aproximadamente, y ni los 8, ¿verdad? Ahí vemos el porcentaje. Entonces, es bastante la cifra negra de la cual no se tiene información, ¿no? Y de ahí la importancia de tener confianza, de tener credibilidad a las instituciones. Hoy en día podemos hacerles mención que esta subsecretaría de investigación especializada lleva casi, ¿no? Ya lleva 2 años de su creación, y bueno, se han tenido resultados importantes. Entonces les pedimos esa confianza necesaria, y bueno, ahorita vamos a ver el proceso, ¿no? De cómo se atiende a las razones por las que no se denuncia, y lo vemos, ¿verdad? Por pérdida de tiempo, desconfianza de las autoridades, trámites largos. El secuestro, ¿qué es el secuestro? Bien, el secuestro es cuando se priva de la libertad a alguien con el propósito de obtener para sí o para una tercera persona dinero o cualquier beneficio. Cuando se detiene en calidad de rehén y se amenaza a los familiares con privarla de la vida o causarle daño. Causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a una tercera persona, y cometer secuestro express, que se caracteriza por la rapidez con el que se producen las amenazas, ¿no? Entonces, ahí prácticamente en este último es secuestrar a alguien para realizar un robo, ¿no? Entonces, no solamente es cuando se obtiene o se busca tener un beneficio económico. Entonces,
ahí lo vemos, ¿no? Cuando se detiene a alguien para amenazar o cuando se detiene a alguien, se le priva de la vida para causarle daño a una tercera persona. Ahora, ¿esto cómo está tipificado? Bueno, pues dentro del Código Penal del Estado de Michoacán, ¿sí? En el artículo 172, ahí nos dice, y es justamente como en todos los códigos penales de todos los estados, cada estado tiene su código penal estatal, ¿verdad? Pero en el caso del delito de secuestro, todos estos nos establecen que está dispuesto en una ley general, que es la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, ¿sí? Y dentro también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, también nos dice que este delito estará dispuesto ante esta ley, ¿no? En el artículo 73. Ya en el artículo 9 de esta ley general, ¿sí? Ahí ya nos especifica los años en cuanto a prisión para la persona que comete el delito de secuestro. Y dice que se aplicarán de 40 a 80 años de prisión, ¿sí? Y esto, ya lo decíamos, ¿a quién? Priva de su libertad para obtener un beneficio económico, para privar de la vida o causarle daño a alguien o a una tercera persona. Existen más agravantes. Ahí nos dice que es de 40 a 80 años de prisión. Existen agravantes, ¿qué quiere decir? Que van a aumentar los años de prisión, depende del contexto de cómo se dé el secuestro, ¿sí? Entonces, aumentará de 50 a 90 años cuando se cometa en un lugar solitario, cuando se cometa a vista de la ciudadanía, cuando la víctima tenga menos de 18 años o más de 60 años, cuando sea una mujer embarazada, cuando lo cometan dos o más personas, ¿sí? Cuando dos o más personas cometen un delito de manera reiterada, ya es delincuencia organizada. Cuando se allane un inmueble para cometer el delito. Entonces, esto aumentará de 50 a 90 años, que es la máxima. Ahora aumentará todavía más, que es de 50 a 100 años, cuando lo cometa un servidor público o un exfuncionario público o alguien que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Alguien que haya pertenecido o esté en una institución de seguridad. Cuando la víctima sufra lesiones, cuando durante las etapas o en alguna de las etapas del secuestro, la víctima o violencia sexual, entonces ahí va a aumentar todavía estos años. Aumentará, aquí se aplica los delitos conexos que se den, van a aumentar todavía. Entonces, en este caso de las lesiones graves, que sufra lesiones graves la víctima durante el cautiverio, durante el acto propio del secuestro, bueno, también se aumentarán esos años en cuanto a lesión, ¿sí? Se suman los delitos que se cometan conexamente. Entonces, si se dan cuenta, la pena máxima ahí es de los 100 años, ¿no? De los 100 años más las lesiones que se le pueda cometer, o si hubo violencia sexual, o si hubo tortura, bueno, aumentarán todos estos años. Ahora hay una pena aún mayor, que es la de 140 años, que es cuando la víctima muere, ¿no? Cuando la víctima muere por causa de alguna lesión durante el proceso de secuestro y cuando sufre la muerte por causa directa de los secuestradores. Entonces, es la pena máxima y así es como se sanciona. Sí. Problema con el micrófono. Sí, ¿verdad? Creo que es ¿verdad? Disculpen. ¿Sí? Ahora bien, las víctimas directas, las víctimas de un secuestro, existe la víctima directa, la víctima indirecta y la víctima potencial. La víctima directa, bueno, es quien sufre el secuestro directamente, ¿verdad? A quien se le comete el delito de extorsión, quien es privada de su libertad
y, bueno, a quien la tienen en cautiverio para obtener un beneficio, ya sea económico o ya lo mencionábamos. Las víctimas indirectas, bueno, en este caso son los familiares, ¿sí? O aquellas personas que están a cargo de la víctima y que tienen una relación con ella, una relación directa. Y bueno, ahí lo vemos que es la familia, ¿verdad? Ellos, ya lo decíamos, también son víctimas indirectas, ya que sufren afectaciones económicas, emocionales, psicológicas. Y las víctimas potenciales, bueno, son las personas que también su integridad física, ¿sí?, peligra por prestar asistencia a la víctima, ¿no? Y ahí lo vemos, por ejemplo, el servicio de salud, la asesoría jurídica, ¿sí?, las autoridades, por ejemplo. Y bueno, esto se da, por ejemplo, cuando la víctima sufre alguna lesión o algún daño físico durante el secuestro, bueno, muchas veces necesitan el personal que le dé asistencia, ¿no? Asistencia médica para, pues, que no vaya a fallecer la persona y puedan obtener lo que buscan. Entonces, se dan cuenta, bueno, estas son las víctimas potenciales. Existen diversos tipos de secuestro, ¿sí? Los más comunes de extorsión, que justamente lo que buscan es obtener un beneficio económico a cambio de la libertad de la persona, de la víctima, con fines políticos o ideológicos, en donde uno busca influir quizá en la toma de decisiones de las autoridades, entre grupos delictivos o dentro de ellos. Bueno, aquí ellos lo que buscan es enaltecerse como grupos delictivos, ganar territorio, y bueno, pues esto lo hacen justamente para obtener esas ventajas entre grupos delictivos. El secuestro virtual, bueno, inicialmente no es un secuestro como tal, todo se da a través de alguna llamada, a través de mensajes de intimidación, y bueno, se busca confinar en algún lugar a una persona bajo estas amenazas para después cobrar el rescate. Hoy en día el secuestro virtual es uno de las modalidades que se ha atendido. Aquí ya pasa a ser una extorsión, ¿sí? Se configura como una extorsión también, en donde aquí lo que buscan el secuestrador o el supuesto secuestrador, ¿sí?, porque no hay un contacto físico y directo entre la víctima y el secuestrador. Aquí lo que buscan ellos es sacar del domicilio a la persona para simular justamente que está secuestrado. Aquí bajo llamadas de intimidación, amenazas, a veces reales, ¿sí?, porque tienen información suficiente. Recordemos que para que se cometa el delito de secuestro, bueno, el secuestrador debe obtener o debe tener información de la víctima, todo esto a través de la recopilación de información, que es parte de las etapas que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, ellos analizan toda la información. Ya una vez que tienen información básica como datos, nombres, direcciones, nombres de los hijos, a dónde van a la escuela, qué vehículo tienen, la fachada de su domicilio. Entonces, bajo estas amenazas, con esta información precisa, lo que buscan es sacar a la víctima de su domicilio, ya lo decía, para simular que están secuestrados. Una vez que lo sacan del domicilio, le piden, ¿sí?, que que cambie de número de teléfono, un nuevo número de teléfono o un chip en donde establezca comunicación para cortar esa comunicación de su número que ya tiene. Entonces, una vez que cambien de número de teléfono, bueno, los envían a hoteles, a centrales de autobuses, a algún lugar donde pueda pasar desapercibido las 24 horas, incluso hasta en hospitales también. Y ya una vez que está ahí, bueno, ya se ponen en comunicación con los familiares y ya les dicen que lo tienen secuestrado. Entonces los familiares en la casa lo buscan, no está, le marcan por teléfono, no contesta las llamadas y bueno, simula que está secuestrado, ¿no? Entonces este era el secuestro virtual. Simulado fraudulento, bueno, aquí la persona planea su propio secuestro, ¿no?, que es lo que es un autosecuestro. Entonces hay personas que también cometen este delito simulado, ¿no?, que se autosecuestran. Secuestro express, a la víctima se le priva de la libertad
en un corto tiempo para obtener un beneficio. Este es común y se realiza fuera de los bancos, por ejemplo, ¿no? Una de las medidas y recomendaciones es justamente eso, que cuando vamos a un cajero, vamos a un banco, hagamos lo rápido y nos vayamos, ¿no? Entonces, parte importante de las recomendaciones ahorita que veremos más adelante. Las etapas de un secuestro, ¿sí? Dentro del secuestro, bueno, existen diferentes etapas. La primera es la selección de la víctima. Aquí, bueno, justamente la víctima será seleccionada de acuerdo a su capacidad económica, por los bienes que tenga, por las propiedades que tenga, por esa solvencia económica que tiene. También puede ser por su acceso a información confidencial, información ya sea de alguna institución, de alguna empresa, información importante que se tiene dentro de estas instituciones que para ellos, bueno, pueden obtener un beneficio. Ya sea también por su vulnerabilidad, ya lo mencionamos, una persona menor de edad, mayor de edad, alguna persona con alguna discapacidad o alguna persona que no comprenda quizá el hecho que se comete. Por alguna influencia en cuanto a la toma de decisiones, ya lo decíamos en el caso del sector institucional, gubernamental, y bueno, así es como es seleccionada primero la víctima, de acuerdo a esas capacidades donde ellos pueden obtener un mayor beneficio. Después viene el seguimiento, planeación. Ya dentro del seguimiento, planeación, bueno, ya viene la parte de la recopilación de información, ¿sí? Aquí es donde se busca saber las actividades que realiza la víctima, como las rutinas, en dónde trabaja, a qué hora sale del trabajo, el tiempo, la ruta que utiliza de la casa a su trabajo, que muchas veces este trayecto, en la mayoría de las ocasiones, es cuando se comete el secuestro, ¿no? En este lapso de trabajo a la casa, de la casa al trabajo, ¿no? Y viceversa. Entonces, ahí viene esta parte. También la obtención de información de acuerdo a informantes, quizá, de algún familiar. Muchas veces también los secuestros vienen o se da información por parte de personas directas, conocidas, amistades, empleados, ¿verdad? Que es esta información que se da. De ahí viene, bueno, dentro de la planeación, los factores de selección del equipo, que es quiénes lo realizarán, ¿no? Qué personas, si los delincuentes ya tienen experiencia en el delito, personal en cuanto a poder evadir algún sistema de vigilancia, por ejemplo, cuando la víctima cuenta con algún servicio de protección, ¿no? Por ejemplo, un servicio de escoltas, un servicio de videovigilancia fuera del domicilio. Bueno, todo esto lo contemplan dentro de la planeación, ¿sí? El factor logístico, que es, bueno, cuándo se va a cometer, en dónde, a qué hora, quiénes lo harán, se ocuparán vehículos para el traslado, equipo de comunicación, ¿no? Rutas de escape, rutas de ocultamiento, y toda esta parte viene dentro de la planeación, ¿sí? Después de esto, bueno, ya viene el acto propio del secuestro, que existen diferentes tipos de secuestro, que es el secuestro físico, bueno, que es cuando es tomada la víctima contra su voluntad, ¿sí? A través de la fuerza física. El psicológico, que es, bueno, a través de de engaños, hacen que la propia víctima acuda al lugar donde va a ser secuestrada, ¿sí? El secuestro virtual, que ya lo vemos, y el secuestro en vehículo, ¿no? Que es cuando la víctima se priva, cuando se encuentra de traslado en su vehículo. Entonces, viene ahí la parte de la aproximación física, cuando es tomada la víctima por la fuerza, manipulada, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tipos y estrategias de secuestro. De ahí viene la parte más crítica del secuestro, que es la del cautiverio. Aquí, bueno, es la etapa más crítica, ya que hay un mayor control dentro de la víctima, ya sea para que no pueda escapar o no pueda tener conexión con el exterior de estos lugares donde la tienen en cautiverio, ¿no? Normalmente son lugares
abandonados, bodegas, sin hacinamiento, ¿verdad? Lugares oscuros en donde no hay acceso a los servicios básicos y donde ellos puedan tener un mayor control de la víctima, ¿no? Esta es la etapa donde la tienen en cautiverio. Después viene la parte de la negociación. Dentro de la negociación, bueno, lo que se busca es llegar a un acuerdo, ¿sí?, para un intercambio y sea liberada la víctima, ¿sí? ¿Quiénes participan en la negociación? Bueno, los familiares directos, algún intermediario, ¿sí?, personal especializado en negociación y las propias autoridades, ¿no? Las personas. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, liberar a la víctima, ¿sí?, cumplir con las exigencias de los secuestradores y evitar daños colaterales. Aquí, bueno, lo que se busca dentro de la negociación y la participación que tiene el personal especializado en negociación y las autoridades es potencializar las probabilidades de que la víctima sea liberada, que sea liberada bien. Y esto, bueno, se establece en cuanto a un 95%, ¿sí? El 95% de probabilidades que, bueno, la persona, la víctima pueda ser regresada. Existe un 5% que, bueno, esto ya va más allá, que durante, bueno, los años de experiencia que se han tenido, bueno, este 5% va al tema de que muchas veces la víctima conoce a los captores, bueno, lo reconocen, la víctima muere cuando trata de escapar y también muere la víctima, o cuando no hay una buena negociación, ¿no? Entonces, este 5% pues va más allá cuando no se tiene esa capacidad o se sale fuera de las manos de la propia víctima, ¿no? El 95%, bueno, va de acuerdo a la asistencia, a las labores de inteligencia que se realizan, de investigación dentro del proceso, para la identificación de dónde vienen las llamadas, se hacen grabaciones, que el personal está dando esa asistencia en el momento, esa negociación. Desde luego, cuando se tiene apoyo de las autoridades, los compañeros especializados acuden al domicilio de los familiares de la víctima y están permanentes ahí para llevar todo el proceso de negociación. Y puede durar semanas o incluso hasta meses, que han durado algunas negociaciones de algunos secuestros que se han atendido. En el intercambio pago, bueno, pues aquí ya se establece qué es lo que se va a dar, qué es lo que se va a hacer a cambio de la liberación de la víctima. Y aquí el proceso también es identificar, ¿sí?, el objetivo real que quieren los secuestradores, qué es lo que buscan, ¿sí? Pero también viene la parte de la inteligencia y la investigación que les comentaba, en donde pues se busca también identificar a los secuestradores, quién es el que va a recoger el dinero, hacer un seguimiento, montar una vigilancia, una operación encubierta por parte del personal de investigación, para poder quizá obtener información, poder identificar en dónde tienen a la víctima y poder hacer una acción táctica operativa para su recuperación. Y por último viene la liberación, ¿no?, que es la liberación puede ser acordada, que es cuando se llega justamente a un acuerdo de lo que se tiene que entregar para la liberación de la víctima, ¿sí? La liberación forzada, que es aquella que se da cuando durante el proceso de inteligencia e investigación se identificó en dónde tienen a la víctima, se hace una acción táctica operativa, intervienen la policía y se recupera a la víctima, ¿sí? Y la liberación espontánea, que es aquella que se da en donde pues a la víctima la liberan, ¿verdad? Ya sin ninguna exigencia, sin nada a cambio, se libera a la víctima. También ocurren estas situaciones. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos tener? ¿Sí? Dentro de las más importantes es no proporcionar información personal o familiar a desconocidos, incluyendo a prestadores de servicio. Muchas veces hay un contacto previo o una comunicación previa para la recopilación de información, justamente. Entonces, en algunos casos hay personas que se deben pasar por prestadores de servicios de alguna institución gubernamental que acuden a nuestro domicilio,
que se ponen en comunicación para obtener información, datos en donde trabajamos, a qué hora salimos, cuántas personas integran nuestra familia. Entonces es importante. Hay personas que hacen pasar por la Comisión Federal de Electricidad, por INEGI, por estas prestadores de servicios como ICI, Telmex, en donde justamente esta comunicación previa para obtener información, datos. Mantenerte alerta mientras caminas o conduces. ¿Sí? Evita distraerte y observar a tu alrededor. Es importante estar atentos a todo lo que es nuestro entorno y no distraernos. ¿Sí? Aquí parte de la prevención, justamente existen 3 factores importantes, que es la observación, el descubrimiento y la reacción. ¿Sí? Esto es dentro de la prevención. Si nosotros estamos atentos y estamos observando todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que pasa, vamos a poder identificar un riesgo, vamos a poder descubrir un riesgo, ¿sí? Y al descubrir este riesgo vamos a poder reaccionar, ¿sí? Vamos a poder evitarlo. Pero todo parte de la observación. Si yo no estoy atento, yo no estoy alerta, no voy a poder identificar ese riesgo y mucho menos voy a poder reaccionar, ¿sí? Todo parte ahí de estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor. Y es muy común que muchas veces tenemos distractores como el teléfono, como los audífonos, y perdemos toda esa visibilidad de nuestro entorno. Entonces, recordemos que el secuestrador o el delincuente ocupa el factor sorpresa, ¿verdad? Que es agarrarnos cuando estamos distraídos, cuando estamos entretenidos, ¿sí? Justamente para ser captados. Mantén comunicación constante con tu familia, en dónde estás, con quién estás, a qué hora llegas, a qué hora te vas, ¿no? Incluso hoy en día ya tenemos estas herramientas o mecanismos para compartir ubicaciones en tiempo real como parte de una estrategia familiar, ¿sí? Alguna palabra clave, una estrategia familiar en donde sepamos que realmente somos nosotros y que nos encontramos en peligro, ¿no? Y ya lo vimos, por ejemplo, en el caso del secuestro virtual. Hay unos temas de extorsión en donde marcan, oye, ¿sabes qué? Tenemos secuestrado a tu familiar, lo vamos a matar si no nos das lo que te estamos pidiendo. Y es común ese audio o esa voz de una niña llorando, pidiendo ayuda. Lo tienen secuestrado, papá, dale lo que piden, ¿no? Pero de ahí la importancia quizá de tener una estrategia familiar, de una palabra clave, para ver que realmente sea mi familiar en que se encuentra en esa situación de riesgo. Cambia tus hábitos de recorrido diarios, de casa a trabajo o escuela. Es parte de la rutina, ¿verdad? Estar cambiando constantemente nuestras rutinas, a qué hora salimos, a qué hora nos vamos, las rutas que utilizamos, las calles. El hecho de que quizá cambiemos estas rutinas, ¿sí? Implicará desgaste físico, implicará gastos, ¿no? Quizá de gasolina que tenemos que recorrer otra ruta o caminar por otras calles, el tiempo, ¿no? Tengo que salir 10 minutos antes porque hoy me voy a ir por otro lugar. Pero esa puede ser una medida importante de prevención. Ya lo vimos dentro del factor logístico, es justamente esta parte, conocer la rutina de la víctima, por dónde va, a qué hora sale, ¿sí? Ahora bien, en caso de notar la presencia de personas o vehículos extraños, solicita ayuda inmediata a las instituciones de seguridad, ¿verdad? Y esta recomendación lo mencionamos hace un momento cuando salimos de nuestro domicilio. Si vemos personas, vemos vehículos extrañas o que ya han estado durante varios días, ahí lo observamos, es importante reportarlo, ¿no? Ya sea que los delincuentes puedan estar montando una vigilancia justamente para conocer los movimientos de la víctima. Y también es importante como recomendación, bueno, siempre que salgamos, no dejemos nuestro vehículo encendido mientras cerramos el portón, porque es muy común esa parte, ¿verdad? Llegamos del trabajo, nos bajamos del vehículo, lo dejamos encendido, abrimos el portón, metemos el vehículo, ¿verdad? Y no tenemos ese cuidado. Entonces es importante que siempre antes de descender de nuestro vehículo, observar que no hay personas extrañas. ¿Verdad? Observar que no hay nada, abrimos el portón, nos metemos rápido, cerramos y ya. Es importante también que cuando vamos llegando a casa,
siempre ya tengamos las llaves a la mano, ¿no? Porque también es muy común que ya vamos al vehículo o vamos a abrir nuestra casa y ya que estamos en la puerta es cuando buscamos las llaves, ¿verdad? Y siempre por mala suerte aparecen en la última bolsa que me busco, ¿verdad? Entonces siempre antes de llegar a anticiparnos. Ya estoy llegando a mi casa, al vehículo, ya llevo las llaves en la mano, ¿verdad? Llevo, abro, me subo, o ya, si ya es de presencia, ya lo abrí, los seguros, llegué, me subí. Como recomendación también en el uso de los vehículos, estacionarnos de reversa, a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Si nosotros nos estacionamos de reversa, que quizá al principio a algunos nos costará más, ¿no? Estacionarnos de reversa, pero conforme a la práctica también lo vamos a perfeccionar. Y estacionarnos de reversa es importante porque siempre vamos a tener visión periférica de cuando nos vamos, incluso de cuando llegamos y abordamos nuestro vehículo, ¿verdad? Ya no llegamos de espalda, lo abrimos y ya dejamos todo lo que nos rodea atrás, ¿verdad? Ya no tenemos esa visión. Entonces también como ejercicio estacionarnos siempre de reversa. Permite el acceso a tu hogar solo a quienes sean de tu entera confianza. ¿Sí? Evitar dar a conocer tu situación económica, no ostentes tus bienes, recursos o joyas. ¿Sí? Aquí esto va a la parte, ya lo mencionamos también, de la selección de la víctima, que es conocer su situación económica de acuerdo a cómo nos vemos, a la apariencia que podemos dar. También es importante. Entonces, habrá lugares en donde quizá podamos traer todos estos accesorios, ¿verdad? Algunas cadenitas, pulseras, esclavas, relojes. Entonces, hay lugares donde los podemos traer, pero si hay lugares en donde sabemos que nos puede implicar un riesgo, bueno, evitar, ¿no? Y dar a conocer tu situación económica, que muchas veces es común, que bueno, quizá queremos mostrar a la gente el nuevo vehículo que tenemos, la nueva moto, que ya tenemos nuestra casa, ¿verdad? Y muchas veces esta información la compartimos a través de redes sociales, ¿verdad? A través de redes sociales, a través de perfiles abiertos, ¿verdad? Que están abiertos, ¿no? Tienen acceso cualquier persona a esta información. O quizá a veces lo podemos tener restringido solo para nuestros amigos, pero no siempre a los amigos que tenemos en Facebook los conocemos realmente, ¿verdad? Porque es también muy común que tenemos 500, 600, 1000, 2000, 3000 amigos en Facebook, en Instagram, seguidores, pero realmente no conocemos a todos. Ellos también están atrás de las computadoras analizando la información, ¿sí? A través de una foto pueden conocer incluso hasta el nivel socioeconómico de la víctima. Entonces es importante no difundir toda esta información en los perfiles abiertos. No hagas alarde de los viajes que realizas, evita publicar tu ubicación o actividades dentro de redes sociales. También es muy común que salimos de viaje, estamos de vacaciones, nos fuimos de paseo con nuestra familia, tomamos la foto en familia, ¿no? Todos, incluso nos llevamos hasta el perrito, todos nos fuimos, tomamos la foto y la publicamos, ¿sí? Entonces estamos dando a conocer que pues en nuestro domicilio no hay nadie, ¿verdad? Entonces, evitar proporcionar toda información que no se debe. O lo podemos hacer, pero ya cuando no estemos en el lugar, ¿verdad? Es como recomendación. Quizá 1 o 2 días más lo publicamos, pero ya no estamos expuestos. Evitar publicar tu ubicación. Hoy en día también vemos ya en las nuevas aplicaciones, por ejemplo, que ya puedes compartir tu ubicación, ¿verdad? En dónde estás. Entonces, hay que configurarla de que pues, no se comparta esta ubicación. Es importante también mantener privada esta ubicación en cuanto a los teléfonos celulares. Hoy en día, no sé si han visto en Google Maps, dentro de las configuraciones, nos pueden guardar las rutas, ¿verdad? A dónde vamos, todo lo que realizamos durante el día se queda registrado, ¿verdad? Y nos marca incluso así de manera cronológica. A las 8 de la mañana estabas en tal lugar y te desplazaste a este otro, en donde estuviste y permaneciste 30 minutos, cuando por siguiente, bueno, tomaste otra ruta. Todo eso se registra en Google Maps.
Entonces, si nosotros tenemos activada esa configuración, quien tiene acceso a nuestra información va a tener acceso a todas esas actividades, todos esos tiempos, ¿sí? Entonces se puede sacar un patrón de rutas, de movimientos, y de ahí, bueno, eso también nos puede volver más susceptibles. ¿Y cómo pueden tener acceso a esta información? Bueno, hoy en día también es muy común estos mensajes que nos llegan de remitentes desconocidos, campañas publicitarias, participaciones en sorteos, que te ganaste un premio, que eres el visitante número 100 y abren enlace para cobrar tu premio. Entonces, muchas cadenitas, muchos mensajes que traen un link que nosotros hagamos. Y es muy común también, tu paquete no ha llegado porque no tenemos la información de tu dirección completa. Abre el enlace para darnos información. A veces coincide, ¿sí? Que pedimos algo, ya sea en Mercado Libre, en Temu, en cualquiera de estas aplicaciones, si nos llega este mensaje, entonces decimos, chino, va a llegar mi paquete, ¿verdad? Lo abrimos y sí, nos abre un formulario con direcciones, todo. Pero justamente estos virus electrónicos, estos malware, lo que buscan es que abramos el enlace para que se robe nuestra información, ¿sí? Entonces se roban nuestra información, se roban nuestros accesos a nuestras aplicaciones bancarias, a nuestros correos electrónicos, y es así como pueden acceder a esta información, ¿no? Como mencionaba en las rutas. Distribuye tu dinero en distintas cuentas bancarias, evita llevar contigo todas tus tarjetas de crédito o mucho dinero en efectivo. Como recomendación, bueno, también el uso de los cajeros automáticos deberá ser de manera rápida y jamás tomemos el primer taxi que veamos saliendo de un banco, ¿no? Quizá nosotros pensaremos que abordamos el primer taxi para irnos rápido, pero ellos también del otro lado están planeando justamente estar fuera de un banco para que la persona que sale y luego se va, quizá a lo mejor por la urgencia, o sea que traiga dinero, ¿no? Una fuerte cantidad de dinero. Y de ahí, bueno, se puede llevar a un tema del secuestro express, como lo mencionábamos, que es un corto tiempo en donde a la víctima la tienen privada de su libertad para obtener un beneficio. Y esto, bueno, a través de las cuentas bancarias, ¿no? Quizá lo pueden traer ahí en el vehículo, en el supuesto taxi, y pues andan retirando el dinero de sus tarjetas, ¿verdad? Así es como se da el secuestro express. ¿Qué hacer en caso de secuestro? ¿Sí? Mantenga la calma. Yo sé que quizá el hecho de decir mantener la calma puede sonar sencillo, pero en una situación de esta sabemos que es complicado. Cada uno de nosotros va a tener una reacción distinta, ¿sí? Entonces, la recomendación sí es mantener la calma, ¿sí? Los primeros 30 minutos son muy peligrosos, ¿sí? La liberación es otro pico también de estrés para los delincuentes, y estos también primeros 30 minutos son peligrosos también en cuanto a los secuestradores, y estos también se encuentran en una presión, ya sea por ser descubiertos, ya sea por ser detenidos, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener una actitud positiva, ¿verdad? De que podemos ser rescatados. Entonces, hay que tener esa calma. Hay que cumplir con las instrucciones lo mejor posible, ¿verdad? También ellos jamás van a quererse ver expuestos, y entonces el hecho de que cumplamos con las instrucciones, bueno, se puede llegar a un mejor resultado. No intente negociar con los captores, no haga ofrecimiento de casas, propiedades u otros bienes. Esto, desde luego, puede llegar o afectar la negociación, ¿no? Muchas veces la víctima, bueno, da a conocer lo que tiene. No me hagas nada, yo te voy a dar esto, tengo esto, no me hagas nada, te doy todo lo que quieras. Pero eso puede afectar también en la negociación, ¿sí? Entonces es importante no hacer esto. No confronte a los secuestradores de ninguna manera, no los mire a los ojos ni no busque involucrarse con los delincuentes. En algunos casos se ha dado que incluso la propia víctima le dice a los secuestradores que no le haga nada, que ella le va a decir a quién puede secuestrar y quién sí puede tener un mayor beneficio, ¿no? Esto quizá por el temor, por el miedo y decir, pues quiero salir bien, ¿no? Entonces es importante no involucrarse jamás en una situación así. Desde luego sabemos que no lo van a cumplir, ¿verdad?
y también van a buscar tener ese otro beneficio. Minimice su situación social y nivel económico. Si logra reconocer a alguno de sus secuestradores, por ninguna razón se lo diga. También, y ya lo hablamos hace un momento, el 5% en el cual no se tiene éxito, que es justamente cuando reconocen a los captores, ¿no? Entonces, si los reconoce, jamás se lo diga a ellos, como lo mencionaba, jamás se van a querer ver expuestos, van a querer ser detenidos, entonces tomarán otras acciones. Trate de memorizar todos los movimientos, incluyendo el tiempo, direcciones, distancias, olores especiales y sonidos, ¿no? Ya lo mencionaba, quizá a veces vamos a estar en shock, bloqueados, va a ser imposible toda esta situación. Pero si nosotros nos vemos en esa posibilidad de ser rescatados y mantenemos esa calma, podemos también poder recordar o memorizar todo esto, ¿no? Más o menos por dónde nos llevaron, qué olores percibí, ¿no? Si era quizá algún lugar, en alguna granja, en algún lugar, ya lo mencionamos, son con malas condiciones, sin hacinamiento, algo peculiar que nosotros quizá después que podamos proporcionar esta información pueda hacerse una investigación, ¿verdad? De dónde se encuentra el lugar y poder quizás sí detener a los secuestradores. Siempre acepte la comida que le dan. Si requiere un medicamento, tratamiento, indíqueselo al secuestrador y no trate de escapar, excepto que haya una oportunidad muy fuerte y segura, ¿no? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones. Ahora bien, los números de emergencia, ¿sí? Ya los mencionaba, dentro de la Subsecretaría de Investigación Especializada hay personal capacitado, especializado en llevar a cabo una negociación, un manejo de crisis, una atención en cuanto al delito de secuestro. Existen los números de emergencia también, ¿sí? Que creo que todos identificamos el 911, que es un número de emergencia. No es un número de denuncia, también es importante mencionarlo. Sí nos pueden canalizar a un número de denuncia, pero solamente en el 911, y ahí no lo dice, ¿va? Situaciones que estén ocurriendo en el momento. Es una emergencia, está pasando en el momento, en tiempo real, es cuando se pide una ambulancia, una patrulla, protección civil, bomberos, está pasando en el momento, ¿verdad? Y aquí sí nos van a pedir datos para la generación del reporte, para la atención. Ahora bien, el 089 es un número de denuncia anónima, ¿sí? El 089, y aquí, bueno, podemos denunciar cualquier delito. Lo vemos ahí, secuestro, extorsión, violencia contra la mujer, cualquier tipo de delito. No solamente los delitos de alto impacto, que lo mencionaba hace un momento, son los que atendemos. Y bueno, aquí no les van a pedir información, no les van a pedir datos, ¿verdad? Nombre ni teléfono. De hecho, en los conmutadores del 089 ni siquiera aparece el registro del número del que están marcando. Es un número totalmente anónimo. Desde luego, si ustedes quieren dar la información, proporcionar de quién está denunciando, pues también lo pueden hacer, ¿no? Hay delitos, por ejemplo, que por su naturaleza, bueno, sí necesitan, ¿sí?, la parte de la información del denunciante, ¿no? De quién lo está denunciando. Y es, por ejemplo, el secuestro o la extorsión, que son delitos de alto impacto. Bueno, pues la ley nos dice que son delitos que se persiguen por oficio. Quiere decir que teniendo conocimiento la policía y las autoridades pueden accionar, ¿verdad? Pero desde luego, ¿sí?, tampoco podemos hacerlo, ya que si nosotros, ¿sí?, atendemos un caso, ya tenemos conocimiento, intervenimos y algo sale mal, ¿qué van a decir los familiares? Nosotros lo dijimos y pedimos ayuda de la autoridad, ¿verdad? Entonces viene esa contraparte. Importante también, y se requiere quizá la autorización para iniciar un proceso de atención en cuanto a estos delitos de alto impacto. Entonces el 089, número de denuncia, y aquí, bueno, ya denunciamos también algo que ya ocurrió, ¿no? Algo que ya pasó, 911, emergencia, algo que está pasando, ¿sí? Bueno, pues estos son los números de emergencia. Parte también de la estrategia es justamente generar vínculos,
con las instituciones. Entonces, hoy en día, a través de ese vínculo que generamos con ustedes, bueno, ser también esa parte que lo pueda atender de manera directa, ¿no? Esperemos que nunca nos llegue a pasar una situación de estas, bueno, pero que sepan, queremos que sepan que, bueno, vamos a estar para poder atenderlo, que puedan acercarse con ellos y a su vez también canalizarlo y poderlo atender, ¿sí? Esta es una de las sesiones que vamos a atender, es el tema de prevención del secuestro. Por ahí vamos a estar con otras información importante sobre prevención del secuestro, ¿sí? Las actividades, cómo si es una extorsión, cómo identificar si es una extorsión real o no. Hoy en día el trabajo que se ha realizado a través del Poder Judicial y las instituciones con una reforma anti-extorsión que tiene poco que se impulsó, donde también a través de las agravantes busca atenderlo en su mayoría, ¿sí? No solamente nos habla de un perjuicio económico, sino ya también cuando hay un daño físico, psicológico, bueno, ya también. ¿Sí? Y sabemos que también muchas de estas llamadas, por ejemplo, vienen de centros penitenciarios. Bueno, también dentro de esta nueva reforma busca atacar esa parte, porque sabemos que no deberían de existir los teléfonos celulares dentro de los reclusorios, de los penales. Entonces es un trabajo muy integral que se ha hecho a través de las instituciones, a través de esta reforma, ¿sí? Que lo abordaremos ya justamente en las otras sesiones, delitos cibernéticos y también hábitos de seguridad, que era lo que mencionaba. Todos estos tips de seguridad que ya conocemos, pero es aquí la parte de crear conciencia de llevar a cabo estas recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones que vimos para evitar un secuestro, pues es justamente eso, ¿sí? Las principales creo que es no dar información, ¿sí? Personal a nadie, no difundir o exponer información personal a nadie en cuanto a las actividades que tenemos día con día, ¿sí? Porque es así como se comete, ¿sí? A través de la información que se recopila. Entonces, si nosotros estamos atentos y no difundimos información que no es necesaria, podremos evitar un delito de esto, ¿no? Entonces, como parte del ejercicio, también, por ejemplo, en el uso de las redes sociales, es importante, y esto lo hablamos, por ejemplo, con los jóvenes en las escuelas, ¿no? En el uso adecuado de las redes sociales, el uso responsable, que antes de publicar algo en Facebook, lo analicemos. Si realmente es importante, me va a tener un beneficio importante, o va a ser algo productivo, lo compartimos. Pero si es algo que va a vulnerar nuestra seguridad, la de mi familia, la de mis hijos, de mis hermanos, de mi núcleo familiar, mejor no la compartimos y la eliminamos, ¿no? Es un ejercicio que podemos estar haciendo. Si es importante, lo difundimos. Si no, pues mejor lo evitamos exponer. Pues muchas gracias por su atención. Perdónenme, sí. ¿Algunas dudas, preguntas? Ya, una de las primeras causas que vimos ahí, por qué no se hace la denuncia del secuestro es por el temor, porque lo primero que hacen los secuestradores es ya, y denuncia, ahí cómo nos protegen ustedes, cómo se lleva a cabo todo esto, si es conveniente denunciar o no, o sea, sí. Por ese temor, ¿sabes? Por ese temor a que te intimida, ¿no? O sea, si denuncias, te van, ¿no? Hay que... Bueno, aquí siempre como parte de la estrategia, ¿sí? Nos ocupan es justamente la intimidación, y viene esta parte de decirnos no vayas a denunciar porque nosotros estamos con ellos y me van a decir que ya llamaste, ya denunciaste y lo vamos a matar. Entonces es parte de la intimidación. Entonces aquí la recomendación es de verdad tener la confianza necesaria de denunciarlo. Hablamos de un 95%, ¿sí? Y lo que buscamos nosotros es potencializar, como lo mencionaba hace un momento, que la víctima regrese a su domicilio. Entonces, con la confianza que necesitamos de verdad, denúncienlo, repórtenlo, ¿sí? Hoy en día hay personal, ya lo mencionaba, especializado que lo atiende. Entonces, es, ¿cómo podemos decirlo? Quizá que tengan la certeza que lo vamos a atender.
De verdad, entendemos esa parte de desconfianza, de falta de credibilidad, de temor a denunciarlo, ¿verdad? Pero de verdad con la confianza que necesitamos, hay un personal especializado y por ahí ya lo mencionaba, es justamente ese vínculo que queremos poner, ¿sí? Esta subsecretaría tiene poco tiempo. Desde luego sabemos, ¿verdad?, que hay policías buenos y hay policías malos. Eso no podemos tapar el sol, ¿verdad?, como dicen, con un dedo. Hay personas malas también, las hay, ¿no? Desde luego. Pero nosotros como subsecretaría de investigación especializada les pedimos esa confianza necesaria. Hoy en día el proceso de atención que tenemos es justamente cuando alguien nos lo denuncia y a través de ese acercamiento que tenemos, cuando alguien nos lo denuncia o lo reporta, personal especializado acude al domicilio con los familiares de la víctima, se hace una entrevista, se hace el acompañamiento para la denuncia formal ante el Ministerio Público y de ahí se le da el seguimiento. Nosotros lo atendemos, ¿sí? Entonces, como subsecretaría les pedimos ese voto de confianza, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Cuando ya hay una denuncia, del secuestro por parte de la seguridad pública, hacen el acompañamiento, hacen la intervención por teléfono de la familia y también del hogar. No se pidió que rescaten, no hay información de quién pudo ser. Hay una fecha límite para que ustedes sigan sobre el caso, sobre la investigación. No hay fechas límites. Aquí, bueno, si no hay información, si no hay respuesta por parte de los, en este caso de los secuestradores, bueno, ahí se lleva el acompañamiento en todo momento. O sea, si desde un inicio hubo una llamada para una exigencia, entonces Saca la persona, tocaron la puerta, sale la persona, le pregunta a ellos, no soy, soy su hermano, le suben a la camioneta y no se quedó nada. Va por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Van a domicilio y también llevan todas las líneas telefónicas de la familia, de la casa. Nunca pidieron rescate ni nada. ¿Hasta cuándo por parte de ustedes siguen en el caso, tan grave el caso? Se inicia un proceso de búsqueda de personas. Ahí ya no es un secuestro, porque no hubo una exigencia, no se busca obtener un beneficio. Entonces ahí ya es desaparición forzada. Entonces es otro proceso de atención, no es un secuestro. Entonces ya se inicia ahí dentro del protocolo del inicio de búsqueda de personas. Hay una fiscalía especializada en búsqueda de personas. Es otro proceso. Entonces ahí no se puede llevar un acompañamiento como tal para una negociación, porque no hay otra parte que esté en beneficio justamente. Entonces ahí sí no se lleva un acompañamiento. Solamente se hace la denuncia, inicia el proceso y protocolo de búsqueda de persona por desaparición forzada. Es así como se configura, no como tal un secuestro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos. ¿Algo, doctora? No me queda más que agradecer su participación y el compartirnos la información. Evidentemente esto da para mucho más. Comentar que de los siguientes 3 próximas sesiones finales también nos van a acompañar de seguridad pública para dar los diferentes temas. Por si continúan habiendo algunas dudas, habrá posibilidad, yo creo, de seguirlas aclarando. Sí. Y aprovecho para hacer agradecimiento por su participación como ponente en la sesión general y hago entrega de su constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente día. Gracias. Gracias.